Protagonista, un libro que no va a dejar indiferente a nadie. Cuenta la historia de tres protagonistas, pero será mejor que sean sus autores, su autor y su autora, quienes nos lo cuenten. Se han venido lógicamente hasta el plató de Canarias hoy los autores de El reloj de El Vinga. Juan José Monzón Gil, bienvenido. Muy bien allá. Sandra Franco Álvarez, bienvenida. Bien, gracias. Oye, cuéntenos, ¿cómo ha surgido esta novela histórica, además escrita como Los pianistas, a cuatro manos? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo ha surgido? Esta novela surgió a raíz de un documental que es La cima del olvido, donde habíamos hecho muchísimas entrevistas, entre ellas habíamos entrevistado a Josefina Espósito. A raíz de ese trabajo, una memoria histórica que Sandra conoce, pues decidimos hacerle un homenaje a Josefina Espósito, lo que luego el libro fue engrosándose e incorporando a otros protagonistas como es Sophie Vogel y Moshe Abramsky, porque queríamos pues dar todo un amplio abanico de hechos que suceden en Europa desde el año 31 al 45. Sandra, ¿por qué escribir de esa época, 1931-1945? Lo primero porque fue un reto, ¿no? A mí personalmente, para mí fue un reto. Y por otro lado, pues porque justo los acontecimientos, ¿no?, que suceden en esa época, creo que yo que trabajo mucho en la literatura infantil y juvenil, queríamos dar voz, sobre todo a los jóvenes, para dar a conocer, ¿no?, esa parte de la historia que bueno, que quizás nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no?, son conocedores, pero las nuevas generaciones apenas. ¿Qué pasó en esos años para los despistadillas y despistadillas? Quizás el público más joven. Bueno, en el libro tratamos desde el Holocausto hasta el estallido del golpe de Estado del año 36 en España, los hechos que se suceden a partir de ese estallido del golpe de Estado. Y lo que se vive en aquel entonces era mucho miedo, mucha represión. Si tú hablabas y pensabas distinto, pues ya te podían llevar a un campo de concentración, o aquí te podían arrojar a la cima de Ginamar o a la Mar Fea. Es decir, el libro trata de reflejar de manera bella, con los recursos literarios, pues todo ese miedo y todo ese horror que se vivió en esa época. Han trabajado 2 años investigando, han tomado su tiempo porque han tenido que investigar mucho. ¿Ha sido complicado encontrar todos los datos para sacar adelante este proyecto? Yo creo que no, porque además cada vez que íbamos buscando, íbamos también encontrando, ¿no?, encontrándonos gente también que nos ha apoyado muchísimo, historiadores, personas que conocen muy bien toda la memoria histórica, cronistas, personas mayores también que nos iban relatando, ¿no?, cómo era la época, por lo menos aquí en Canarias. Y tuvimos la suerte también de darnos un salto a Polonia y estar allí en Auschwitz-Birkenau, entre otros. Qué durito, lugares, ¿verdad? Sí, bastante. Qué durito. Esta es una novela, tú decías, Sandra, que habitualmente escribías para un público infanto-juvenil. ¿Esta es una novela? ¿Para qué público? ¿Para quién la han escrito? Bueno, realmente es para todos los públicos, porque cualquier persona se puede ver reflejada. Un joven pues aprende cosas de la historia, como estaba diciendo Sandra, que no se sabía, que no se enseña o se enseña de soslayo en el currículo de las escuelas e institutos. Pero es que la gente mayor que la ha leído, el feedback que nos da es que se sienten totalmente identificados, porque tratamos el cambullón, tratamos fiestas como la rama, tratamos muchos contenidos patrimoniales y sobre todo les hablamos de una época no tan lejana que ellos vivieron también. Y tienen además hasta Victorio como una especie de diccionario. Eso en te iba cada a uno de decir. los capítulos. Acabo de mostrar, por ejemplo, uno de esos elementos. Digamos que la novela también nos ayuda a hacer y aprender de forma didáctica. Aquí vemos, por ejemplo, dictadura y qué es lo que significa dictadura en este caso. Digamos que también aprendemos, Sandra. Sí, efectivamente. Hemos usado como unas 10 palabras claves, como puede ser dictadura, Robotti, desaparecido, Francisco Franco, Adolf Hitler, fascismo. Y bueno, un poco pues para introducir, ¿no?, a los más jóvenes, ¿no? La dividen en 49 capítulos y han elegido la forma autobiográfica de sus protagonistas contándolo. Por cierto, hablemos de ellos, que son los que están en la portada. ¿Quiénes son Moshe, Sophie y Josefina? Bueno, Moshe es un niño judío polaco
Sophie Vogel es una niña alemana aria y como tal recibe esa educación en su casa, aunque ella pues se rebela contra toda esa educación fascista que recibe por parte de su padre, porque tiene una abuela que se llama Irene, que es una mujer feminista, una mujer avanzada a su época. Moshi y Sophie se conocen en Berlín, porque el niño judío polaco viaja a Berlín, allí se conocen, y luego la historia se irá hilvanando a través de un objeto preciado que le entrega la bruja, la sabia Elvinga a Moshi, un reloj que es el que irá amalgamando toda la historia. ¿El reloj de Elvinga? Sí. ¿Ese es el que le da nombre precisamente Sí. a la novela? Sí. Sí. Claro, y esto detrás tiene que tener no solamente muchos valores, que ya lo estamos viendo que sí, pero ¿hay moraleja? ¿Qué mensaje es el que queda después de leer estos 49 capítulos? Pues el mensaje es que debemos mimar y cuidar nuestra libertad diaria, La libertad no se tiene para siempre. que no se tiene para siempre. Qué importante es eso, ¿verdad? Sin duda. Qué importante. Le damos las gracias a Juan José Monzón y a Sandra Franco Álvarez por haber venido a la tele. Que vaya todo bien con este libro, que seguro que pronto lo vamos a poder encontrar ya, imagino, ¿verdad, Juan José, Sandra, en Ya. librerías, ¿no? Ya está en librería, Ya de está. hecho. Sí. Lo presentan ahora dentro de poco, pero ya lo podemos encontrar, Sí, ¿no? sí, el 7 de febrero. El 7 de febrero es a la las 6:30. presentación. Están todos invitados. Muy bien. ¿Dónde En va la a ser? Facultad de Formación del Profesorado. Hombre, como si no. Exactamente. En la Como si antigua no. escuela de magisterio, donde toda la vida. En la fábrica gracias. de maestros Sí. y maestras. Bueno, Placer. Kiko, en apenas un rato.